Hola iglesia, ¿cómo estás? Qué placer verte el día de hoy en este cierre del 2023. Espero que hayas disfrutado este tiempo de alabanza, cantando sublime, gracia. Espero que donde tú estés el día de hoy te encuentres muy bien, ya sea con tus seres queridos, con tu familia o tal vez simplemente disfrutando de esta transmisión. No sé si estés en tu celular o tal vez me estás viendo en una pantalla grande, no sé, pero donde te encuentres el día de hoy. Quiero decirte que has llegado al mejor lugar. Este tiempo simplemente es para renovar nuestra mente, para entrar este 2024 con todo entusiasmo, estar listo para lo que está por venir. Y eso es mi deseo el día de hoy. El propósito con este pequeño mensaje que quiero darte es que el día de hoy podamos una vez más renovar nuestro asombro. Que volvamos a sentir esa fe como un niño, como lo hacíamos cuando cada vez nuestros papás nos decían, oye, vamos a hacer, o quiero enseñarte, quiero mostrarte, y nos asombraba, nos llenaba de ánimo, cuando nos llevaban a un lugar que nos gustaba, cuando veíamos algo que jamás habíamos visto, cuando probábamos algo que jamás habíamos experimentado, nos llenaba de asombro, de fe, de entusiasmo, y así es como quiero que entremos a este 2024. Llenos de expectativa, listos para lo que está por venir. Así que he nombrado este pequeño mensaje volver al asombro. Volver al asombro. Para muchos esta es la parte que, llegando a este 2024, yéndonos de este 2023, ha sido algo que hemos dejado a lo largo de nuestra trayectoria, nuestra jornada. El asombro es algo que muchas veces se va perdiendo a lo largo de nuestras vidas, de los diferentes pasos que estamos tomando. Pero si algo que conozco de nuestro Dios es que Él siempre tiene cosas nuevas que ofrecernos. La Biblia habla que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso quiere decir que todavía hay mucho más, que no dejamos de aprender, que no dejamos de seguir conociendo algo nuevo hasta el día que nos graduemos a su presencia. Todavía hay mucho más que Dios tiene que darnos y ofrecer en nuestras vidas, y quiero que el día de hoy volvamos a ese tiempo de asombro. ¿Sabes? Esta emoción de asombro hace algo extraordinario en nuestro cuerpo físico, en nuestras vidas, nuestros corazones y hasta en nuestras mentes. Hace poco me topé con un estudio de la Universidad de Berkeley, ahí en California. Lo que sucedió fue que estudiaron un poco más acerca de esta emoción. Porque fuera de esta emoción, muchos yo creo que hemos experimentado tanto estrés como ira, y lo que hace cada una de estas emociones fuera del asombro es que acorta significativamente nuestro nivel y calidad de vida. Pero en este estudio pusieron a dos grupos de personas, aquellos que fueron expuestas a esta emoción de asombro y aquellos que literalmente, entraron de gane a algunas de las pruebas que ellos tenían ya programadas. Lo increíble fue ver al grupo que intentaron siempre meter esta emoción. Los expusieron a algunas imágenes increíbles de la naturaleza, montañas, paisajes panorámicos, cosas que la gente decía, wow, esto existe en nuestro planeta, llenándolos de esta emoción. Al segundo grupo, como te lo dije, no lo expusieron absolutamente a nada. Pero a los dos les pusieron las mismas pruebas, algunas con rompecabezas, adivinanzas, algunos factores creativos. ¿Y quién crees que se desempeñó mucho mejor en estos dos estudios? Pues por consecuencia, aquellos que habían sido previamente expuestos al asombro fueron aquellos que significativamente tuvieron calificaciones mucho más altas comparados a aquellos que no fueron expuestos al asombro. Y lo que sucedió, no solamente esto, sino que vieron una altivez, algo que subió significativamente dentro de su calidad mental. Podían resolver rompecabezas, podían resolver adivinanzas de manera muchísimo más rápida, y no se limitó solamente al concepto de la habilidad mental, lo cual me impactó todavía más. Esta emoción de asombro los llevó también a aumentar su nivel de compasión y la disposición de servir a otros. Increíble.
O sea, el asombro no es algo que Dios solamente quiere que experimentemos constantemente porque quiere tenernos apegados a Él, sino que sabe que como seres humanos necesitamos esta parte dentro de nuestras propias vidas. No sé si me estás escuchando en esto. Esto es algo que Dios constantemente ha implementado dentro de nuestras vidas, pero solamente lo encontramos en Él. ¿Sabes? Y este estudio no solamente reveló eso, algo todavía más significativo fue cómo regulaba internamente nuestras citoquinas. Si no sabes qué son las citoquinas, son proteínas que regulan la función de nuestras células en nuestro organismo. Lo que quiere decir es que regula nuestro sistema inmunológico. Y lo que sucede muchas veces, o lo que muchas veces cuando escuchamos la palabra citoquina, casi siempre lo relacionamos con un concepto de inflamación en nuestro cuerpo. Lo interesante de esto es que clínicamente, cuando vieron esto desde ese punto, se dieron cuenta que todos los participantes empezaron a tener una renovación de sus células solamente por esta emoción de asombro, lo cual los llevó lógicamente a tener menos inflamación y a tener un sistema inmunológico muchísimo más fuerte. El estudio también demostró que los cristianos que asisten, regularmente a una iglesia tienden a extender su calidad de vida. Dentro de este grupo demográfico son aquellos que viven con una calidad de vida más extensa que aquellos que no han experimentado el asombro o que asisten regularmente a una iglesia local. ¡Qué increíble! Solamente por esta emoción del asombro. Después de esos estudios, lo que me llevó siempre a sentir, yo creo que fue la presencia de Dios decirme: Isaac, fuiste creado para adorar. Fuiste creado para sentir quién soy yo. Y es literalmente en la adoración cuando decimos: nuestro Dios es más grande que nuestros problemas, que nos lleva una vez más a ese sentimiento de asombro. A ese sentimiento donde sabemos que nuestro Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias. Por eso el salmista lo decía de esta manera, Salmos 24, del 1 al 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Cuando vives en el asombro, lo que te das cuenta es que dentro de tu vida, por consecuencia, nos hace ser muchísimo más creativos, nos hace resolver problemas de manera más satisfactoria y nos hace más saludables. Todo esto solamente lo encontramos cuando tenemos esa relación con nuestro Dios. Lo que me da a entender es que nos lleva a aumentar nuestra paciencia, nos lleva a aumentar nuestras facultades mentales. Esto cura nuestro cuerpo. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Hoy quiero estudiar un poquito de esto porque el apóstol Pablo se enfocó en este concepto de la adoración, del asombro en nosotros. Y es algo que muchas veces, como te lo dije, a lo largo de nuestra jornada hemos dejado casi siempre en algunos de nuestros pasos ese sentimiento de asombro. Pero Dios quiere renovar nuestro asombro. Dios quiere llevarnos una vez más a ese sentir. Y antes de entrar a este 2024, no te vayas sin tener nuevamente este sentimiento. El apóstol Pablo lo describía en Romanos 1:21. La palabra de Dios dice: y a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron. Aquí se está refiriendo al apóstol Pablo. Está hablando de cómo a veces hay una pérdida de adoración, de glorificar a nuestro Dios, sobre todo a nuestra generación. Y cómo a Dios ni le dieron gracias. El hablar de gracias habla de un sentimiento de acción de gracias, de gratitud, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que dejamos a un lado literalmente la creatividad y se les oscureció su insensato corazón. ¿Por qué? Por una falta de asombro. El apóstol Pablo sabía que esto existía inclusive para una iglesia que en esos tiempos, a través de su trayectoria, habían escuchado de la muerte y la resurrección de Jesús, habían experimentado bastantes milagros. Pero ¿qué crees? A veces la vida cotidiana, las distracciones de todo lo que está a nuestro alrededor, nos deja que dejemos atrás ese asombro.
y dejamos de experimentar la adoración y la acción de gracias. Ahora quiero que llevemos una vez más a este lugar, porque hoy quiero darte solamente dos puntos bien pequeños para que tú y yo volvamos nuevamente al asombro. Número 1, vamos a eliminar entradas de desánimo y de negatividad. Vamos a eliminar entradas de desánimo y cualquier detalle negativo. ¿Cómo podemos hacer eso prácticamente hoy? Que estamos ahorita experimentando todo lo que está a nuestro alrededor de nuestro propio estado, nuestro país. Sabes, a lo mejor lo primero que tienes que hacer es eliminar muchas veces el estar viendo todo el tiempo todas las noticias que están pasando a nuestro alrededor. No te estoy diciendo que no estés informado, no te estoy diciendo que no conozcas lo que está sucediendo. Simplemente a veces la repetición que constantemente vemos dentro de nuestros medios es siempre un ángulo negativo, y muchas veces necesitamos alejarnos, poner un pie hacia atrás de esto para poder renovar nuestra mente. Tal vez también tienes que dejar a un lado lo que se denominan redes sociales dentro de tu vida. Tal vez el estar todo el tiempo en redes te hace constantemente sentirte con desánimo. El ver a otros que están pasándola parece que muy bien, comiendo muy bien, el concepto de la comparación todo el tiempo. Y para muchos eso es lo que te ha traído desánimo todo el tiempo. O a veces ni siquiera son las redes, las noticias, a veces es alguna mala compañía. Es alguna persona que tú sabes que entrando este próximo año necesitas decirle adiós. Necesitas comenzar de nuevo. ¿Sabes que te está afectando físicamente el día de hoy? ¿Sabes que te está afectando mental y emocionalmente el día de hoy? Y a lo mejor Dios te está llamando para que este próximo año sea borrón y cuenta nueva. Comencemos de nuevo. Eliminemos cualquier tipo de noticia negativa, eliminemos redes sociales, eliminemos amistades que no nos ayudan a acercarnos a Dios. Número 2, dejemos de oler como el mundo. No sé cómo llegues tú al cierre de este 2023, pero créeme, todas las cosas que llegan a pasar dentro de un año a veces pueden afectarnos constantemente, y el olor que produce dentro de nuestras vidas tal vez no es un olor de incienso fragante delante de Dios, pero tal vez es un aroma que huele más al mundo. Tal vez has dejado a un lado la práctica de simplemente estar aquí presente, asistir regularmente. Tal vez has dejado la práctica de leer tu Biblia, de levantarte temprano, de tener un devocional con Dios. Y de repente el olor que sale de ti ya no es un olor grato. Sabes, si algo que conozco de olores que no son tan gratos es cuando tienes un adolescente en casa. Nuestro hijo hace algunos años que transicionó a este proceso de la adolescencia, y algo que vimos en él fue que de repente, de la noche a la mañana, que dejó de ser niño, este olorcito de adolescencia empieza a transicionarnos. Y nos dimos cuenta cuando íbamos en el carro, cuando salíamos a algún lado y ¿qué es eso? Y me acuerdo la primera vez que a mi hijo le di su primer desodorante y le dije, úsalo. Y lógicamente, por no tener esa costumbre, pues era como que lo usaba en la mañana y a veces se le olvidaba al día siguiente. ¿Y por qué no lo usaste el día siguiente? Pues porque dice aquí que eran 24 horas y no han pasado 24 horas. Imagínate. Y fue algo que necesitábamos nosotros, y algo que conocemos aquí en Monterrey es ese olor desagradable, sobre todo en el verano. Si tú usas alguna transporte público o algo donde se amontona toda la gente al cierre del día. Y créeme, lejos de tener un olor fragante, huele mal alrededor. Y creo que esta es una gran comparación de cómo muchos de nosotros el día de hoy, en nuestra caminata de adoración, nos falta esa disciplina de poder imponer literalmente el desodorante de la disciplina en nuestras vidas para nuevamente tener un olor fragante, un aroma agradable, no solamente a Dios, sino a los que están a nuestro alrededor. Porque el olor del mundo, si algo que hemos visto, es que huele mal. Huele siempre a alguien malhumorado, huele siempre a alguien que no tiene paciencia, huele todo el tiempo a alguien que no tiene creatividad absolutamente para nada. Entonces no sé cómo el día de hoy llegues delante de Dios en este cierre de este año,
Pero lo que sí te puedo decir es que podemos transformar nuestra trayectoria. Podemos comenzar a experimentar a un Dios que con su alabanza y su adoración y su presencia cambia nuestro aroma y nos devuelve al sentimiento del asombro. Yo quiero volver a ese sentimiento del asombro. El salmista lo decía en Salmo 141:2, que suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hace algunas semanas me reunía con un amigo que se sentía, yo creo que ya lo veía como deprimido, triste, porque sentía que no tenía ya una conexión íntima con Dios. Pero la realidad es que había llevado ya casi meses que no había estado asistiendo regularmente a la iglesia por el trabajo, por los viajes, lo que tú quieras. Y el domingo era como ese día donde sentía que podía descansar, y la primera iniciativa que él tenía era, pues puedo verlo en línea. Puedo verlo en línea, así que pues aquí estoy. Pero lo que sucedía era que constantemente cuando tenía la oportunidad o se proponía ver la iglesia en línea, pues había distracciones. De repente los niños estaban jugando alrededor, de repente el clima cambiaba, de repente el sonido, las notificaciones en el teléfono, y al final de la reunión se daba cuenta que poco puso atención y que poco recibió de ese tiempo que él quería preparar para estar en la presencia de Dios. Y le dije, hermano, necesitas volver a estar de manera presencial. Y me dijo, sabes, no fue hasta que estuve todo este tiempo fuera de la iglesia, de estarlo viendo en línea, que me di cuenta por qué de repente la iglesia prepara todo este ambiente. ¿Por qué oscurece el auditorio para tener ese enfoque? ¿Por qué tiene el sonido a cierto nivel para que podamos quitar toda distracción? Y ojo, esto yo sé que solamente son herramientas para que tú y yo nos enfoquemos. Pero si no tienes el día de hoy ni la habilidad, ni tienes el hábito desarrollado de tú simplemente autoalimentarte, necesitamos constantemente volver. Porque ¿qué crees? Para algunos no es solamente como lo veía con mi hijo, que se ponía desodorante una sola vez cada 2 días. No, a veces hay algunos de nosotros que necesitamos desodorante en la mañana y en la tarde. Eso quiere decir que no solamente venir a la iglesia un día a la semana, a veces tú necesitas iglesia más de una vez a la semana. Es el estar conectado en la casa. Porque de repente nuestro aroma cambia, y créeme, las personas que a lo mejor el día de hoy están sentadas contigo en tu habitación lo conocen. ¿Por qué no acercarnos de vuelta a un Dios que transforma nuestras vidas en su presencia? Yo quiero cerrar diciéndote, hay buenas noticias. Hay buenas noticias en este cierre del 2023. Hay buenas noticias de que un Dios, sus bendiciones son nuevas cada mañana. De que al cierre de este año podemos dejar cada una de estas incertidumbres, cada una de estas cosas que han limitado nuestro asombro a un lado, y que estamos en una disposición nuevamente de comenzar este 2024 con cosas nuevas, con renovar nuestro asombro, con propósitos nuevos de regresar a la casa de Dios o regresar simplemente a esa relación para que todo lo que está a nuestro alrededor cambie y transforme. Regresar a ese tiempo en el cual le ofrecíamos a Dios lo primero y lo mejor. Recordar que la deuda de nuestro pecado ya fue saldada, que todo lo dio Jesús para que tú y yo fuéramos salvos y libres en Él. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias para ti y para mí. Así que cuando terminamos el día de hoy, quiero terminar con un tiempo de oración, y tal vez en tu casa vas a tener un tiempo de adoración también. Y quiero que lo hagas entregándole a Dios lo mejor de ti. Quiero que lo hagas recordando que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas. Es más grande que cualquiera de aquellos detalles que ocupan la mayoría del tiempo en tu corazón y en tu mente. Quiero que nuevamente volvamos al asombro. Y volvamos al asombro como Jesús lo hablaba con sus discípulos, que volviéramos al asombro como la fe de un niño. Cuando volteo a ver a mi hijo más pequeño, lo veo constantemente en su desarrollo, como cada vez que ve algo nuevo se asombra y regresa ese sentimiento de wow.
Y lo que hace conmigo es que lo regresa una vez más de recordar cómo fue esa primera vez. ¿Cómo fue esa primera vez que me acerqué a Dios? ¿Cómo fue esa primera vez que tuve ese primer amor? ¿Cómo fue esa primera vez que todo lo que pasaba a mi alrededor en su presencia me asombraba? Jesús lo decía así en Mateo 18:3 y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Quiero cerrar con esta historia. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de predicar en una conferencia para jóvenes y fue un tiempo increíble. Había bastantes jóvenes en esta conferencia y la conferencia específicamente tenía como tema la adoración. Y ese tema de adoración pues trae una expectativa increíble, y todos los jóvenes que estaban ahí, había algo increíble, eléctrico en la atmósfera. Y me acuerdo cuando tocó el tiempo que estaba a punto de compartir, estábamos sentados en la audiencia y había algo tan tangible en la atmósfera que me acuerdo que el estar sentado ahí comenzó a crear algo en mí, estando en su presencia, que decía: wow, hace mucho que no sentía este asombro. Cantábamos lo grande que es nuestro Dios. Al subir al escenario podía ver esa iniciativa, esa expectativa de los ojos de muchos de ellos, y que decía: ¿cuándo fue que perdimos eso? ¿Cuándo fue que perdimos ese momento donde inclusive el escuchar la voz de Dios, híjole, estábamos preparados para eso? Hoy quiero volver nuevamente al asombro. Y sabes, el volver al asombro nos lleva nuevamente a ese sentimiento donde lo único que Dios quiere hacer es volver tu creatividad, volver tu manera de pensar claramente, hacerte en el proceso más saludable, volverte más compasivo hacia otros y sobre todo renovar tu primer amor como cuando éramos niños. Así que el día de hoy recuerda estas palabras del salmista, Salmo 141:2. Que el día de hoy así sea nuestra adoración, que suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Cómo comienza todo esto, iglesia? ¿Cómo cerramos este 2023 ya listos para entrar para este 2024? Con un acto de rendición, con un tiempo de adoración y oración donde tú y yo estamos. Así que quiero acompañarte en el cierre de este año, teniendo esta pequeña oración, pidiéndole a Dios que nos llene una vez más de asombro. ¿Por qué no cierras tus ojos donde tú estás y hacemos esta oración juntos? Inclina tu rostro ahí con tu familia, con los que están a tu alrededor. Diles: por este momento vamos a orar juntos. Padre, quiero dirigir en oración a mis hermanos que el día de hoy, en el cierre de este 2023, nos acercamos para tener un tiempo en tu presencia. Señor, todo lo que el bullicio, el ruido que está a nuestro alrededor puede muchas veces distraernos de lo maravilloso y asombroso que has sido tú para con nosotros y nuestras vidas, de olvidar inclusive milagros que tú nos diste, victorias que tú nos diste. Pero Padre, mi oración para el cierre de este 2023 es que entremos al 2024 llenos de asombro, llenos de expectativa, esperando, Dios, una vez más por ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que este 2024 sean nuevos comienzos para muchos de nosotros. Sea el inicio del negocio que ha sido pausado por mucho tiempo. Sea el inicio de la promoción que hemos trabajado por tantos años. Sea el inicio, Señor, de la sanidad del cuerpo físico de aquel que ha estado por tratamiento por mucho tiempo. Sea el inicio de la restauración, tal vez inclusive de un niño que por mucho tiempo ha batallado con heridas, con sus pies que parece que no se han afianzado, y que el día de hoy tú los restauras en el nombre de Jesús. Señor, vuélvenos al asombro una vez más. Señor, todo esto te lo pedimos en tu dulce nombre y te agradecemos por lo bueno, lo malo de este 2023, y recibimos todo lo bueno y también todo lo malo, aquello que tú tienes ya preparado para nosotros para este 2024, con gratitud y asombro. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, espero que este mensaje haya sido bendición para ti, y vamos a seguir
a continuar con lo que sigue de nuestra reunión. Que Dios te bendiga.